Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que corresponde esta semana. Bueno, más que nada con el tema y las actividades. Ahora, seguimos en el apartado de limpieza de datos y vaya, de manera resumida, poner los bonitos para realizar los pronósticos. En el apartado anterior vimos en el caso de datos atípicos, o sea, datos muy altos o muy pequeños, y cómo tratarlos. Lo hicimos mediante RStudio y prácticamente era modificarlos, y el mismo programa nos daba una modificación para estos datos. Ahora, con el tema a ver, son cuando existen datos faltantes. Ok, por ejemplo, aquí tenemos la fecha de forma periódica diaria, las ventas, inventario y precio. Pero ¿qué pasó en el 8 de junio? También en el 9, en el 10. Prácticamente no hubieron datos. Hubieron faltantes de las ventas. ¿Por qué? A lo mejor error de dedo, no se escribió, no se guardó el archivo, etcétera. Entonces, esta información faltante debe de ser completada. A lo mejor alguien pudiera decir, bueno, le ponemos 0 y es incorrecto. ¿Por qué? Porque al final no hay datos. O sea, una cosa es poner 0 y otra cosa es que no hay datos. O sea, a lo mejor subo un dato, pero se eliminó por error. Si nosotros ponemos 0 es que literal no se vendió nada. Entonces, si se vendió, no se anotó el dato, no se registró X o Y más circunstancia, pero pues al final esto afecta nuestro procedimiento. Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Qué hacer cuando hay datos faltantes? ¿Qué se hace cuando hay datos faltantes? Prácticamente se tienen que poner datos. Ok, pero no vamos a poner al azar ni nada de eso, vamos a ocupar un método estadístico. Y el método estadístico que vamos a poner se llama interpolar datos. De manera general y para resumir toda esta información, interpolar datos significa ocupar un método estadístico para poner datos faltantes. Repitiendo, seguimos estableciendo una base de datos bonita para después ponerle pronósticos, modelos. Ya vimos cuando había datos atípicos y ahorita cuando hay datos faltantes y nos deben de poner aquí información de los datos faltantes. Entonces continuamos. Como les había comentado, yo les había pasado una carpeta en Drive. Entonces para esta carpeta en Drive vamos a ocupar dos archivos. El primer archivo a Excel a ocupar es ventas NA. Este lo deben de descargar. Ventas NA. Lo deben descargar en descargas, documentos, en su computadora, como ustedes gusten. Y vamos a ocupar el TXT de interpolar. Le damos clic, le damos doble clic y todo esto lo vamos a copiar. Si quieren descargarlo adelante, si no, nada más lo copian. Control C. Y ya presionamos X. Ok, entonces abrimos RStudio. Ok, yo tengo abierto RStudio. A lo mejor si a ustedes no se les aparece una ventanita, por ejemplo aquí la del código, por ejemplo les aparece así, aquí aparece darle nuevo archivo, RScript, para nosotros poner el código. Aquí le vamos a dar control V y se va a pegar todo el código. Ahora sí, acordémonos, antes de empezar existen tres pasos. Antes de empezar a trabajar con cualquier base de datos, ya sea de serie de tiempo, corte transversal, un archivo, sacar gráficas, etc., existen tres pasos. El primerito, instalar los paquetes. Esto nada más se hace una vez. Si ustedes ya lo instalaron por la clase pasada, este paso se omite. Únicamente se hace una única vez y ya después no se vuelve a hacer. ¿Ok? Segundo paso es activar los paquetes. Aquí tenemos los paquetes, los debemos activar. Acordémonos que ggplot es para gráficas. Aquí le pongo gráficas. Forecast es para pronósticos. Input TS es para resultados de la serie de tiempo. Y por último, write XL es para guardar archivos en Excel. Entonces todos estos paquetes los debemos de activar. Por ejemplo, y para un poquito repitiendo, nosotros cuando abrimos Excel ya de una vez podemos hacer gráficas bonitas, lo que guste. Aquí para poder hacer algo en RStudio sí o sí primero activamos los paquetes. O sea, a fuerza, siempre que abramos el programa es algo que se debe hacer. Entonces seleccionamos todos los paquetes, por eso es el comando de library y le damos correr
O en su caso, mantenemos presionado control y después enter. Y aquí se están corriendo. Aquí abajito prácticamente lo está activando. Lo está activando. Ya los activó. Repitiendo, primer paso, instalar los paquetes. Si ya los instalamos, no lo volvemos a hacer, no se vuelve a hacer. Segundo paso, a fuerza y necesario, siempre se deben de activar los paquetes cuando se abre RStudio. Y tercer paso, vamos a abrir la base de datos a ocupar, que en este caso era ventas. Repitiendo, si no les aparece acá el archivo, el XL, que es el Excel, aquí hay 3 puntitos. Le van a dar 3 puntitos, le van a dar clic y van a seleccionar la carpeta donde se encuentra el archivo. En mi caso, pues yo la tengo en memoria, entonces debo de seguir una dirección de serie de pasos. Y aquí la carpeta donde tengo este archivo Excel es en base de datos, le doy doble clic y al final debe decir la carpeta a ocupar. Si ustedes ocupan descargas, nada más le dan aquí en descargas clic y después abrir. O en documentos le dan clic en documentos y después abrir, open. Le vamos a dar a abrir. Y al final aquí tiene todos los datos todos los archivos Excel que puedo ocupar o TXT. Le voy a dar clic en ventas NA y le voy a dar importar base de datos. Nos va a dar una previsualización. Está cargando y ya que dice, tenemos la fecha, las ventas, el inventario, el precio. Y vamos a ver, la variable serie de tiempo que vamos a analizar son ventas. Acordándonos, variable serie de tiempo es aquella que se va a analizar, se va a detectar si tiene datos atípicos, se va a ver si tiene datos faltantes, se va a observar si, con esta se va a realizar los pronósticos porque queremos pronosticar las ventas. Entonces, aquí ya vimos que está bien. Aquí el nombre del archivo se llama ventas NA, no le cambiamos la hoja en la de default, o sea, nada más tenemos una. Aquí en Open Data Viewer le vamos a quitar la flechita y al final le vamos a dar a importar, nada más que termine de cargar. Si ustedes gustan también pueden copiar el código y pegarlo aquí en el apartado de códigos y ya darle enter, correr el código. Sin embargo, pues yo les recomiendo hacer todo este proceso más que nada por la previsualización, que es esta, nos ayuda demasiado. Le damos importar. Y acá dice ventas NA, tiene 937 observaciones, y tiene 4 variables. Entonces, antes de empezar, vamos a ver cómo está nuestra base de datos. Vamos a escribir el código ventas, la base de datos ventas NA. Seleccionamos y le damos control enter. Y vamos a ver. Aquí nada más se mostraron algunos datos. Y bueno, para esto anteriormente debimos abrir el archivo Excel para ver si había datos faltantes. Ahorita lo vamos a hacer al final, pero sí había datos faltantes en ventas. No se despliega todo, pero ya al final abrimos el Excel. Entonces se nos dice que en la variable ventas hay datos faltantes, por lo cual necesitan rellenarse. Primero lo que vamos a hacer es que debemos establecer la variable de serie de tiempo, que es la variable a analizar. Repitiendo, primerito se escribe lo que es, y voy a hacer este código aquí en la parte de abajito. Primerito lo que se debe de escribir es la variable a analizar, que va a ser ventas. Ahora, a la izquierda debemos de poner un signo de pesos. Y antes del signo de pesos hay que anotar de dónde proviene esa variable. Porque nosotros podemos tener varios archivos Excel abiertos al mismo tiempo. Sin embargo, esta variable de ventas proviene del archivo de Excel de ventas NA. Ventas-NA. Ok, y hay que establecer que la variable ventas de la base de datos de ventas NA es una variable de series de tiempo. Para eso se pone la TS. Prácticamente es la variable que se va a analizar y se va a hacer pronósticos, ajustes, etc. Sin embargo, nosotros la vamos a analizar aparte. No la vamos a analizar dentro de lo que es la base de datos ventas NA, sino que la vamos a apartar. Acordémonos que este signo de flechita, de prácticamente menor y el guión, indica para crear
variables o base de datos. Aquí lo vamos a ocupar para crear una variable nueva llamada ventas. Entonces, esto ya lo había explicado anteriormente, cómo crear variables, pero lo vuelvo a explicar. Ahora sí, seleccionamos todo y le vamos a dar control enter o correr. Y como podemos ver, creamos una nueva variable que es ventas y que es una serie de tiempo. ¿De dónde proviene esta variable? Pues proviene de la base de datos que se llama ventas NA, que la tenemos aquí, y proviene de la variable ventas de la base de datos NA, de la base de datos ventas NA. Ahora vamos a revisar si hay datos faltantes a partir de la nueva variable creada, que se llama ventas. Seleccionamos, para eso funciona autoplot. Es algo que ya había mencionado y pues bueno, es para ayudarnos a ver si existen faltantes. Le damos control enter, corremos y ya nos hizo el gráfico, aquí lo tenemos. Sin embargo, ustedes mismos me podrían decir, profe, no se ve nada. Como podemos ver aquí, cuando hay datos faltantes es cuando la línea no es continua. Vaya, no nos vamos a partir la cabeza adivinando si hay datos faltantes o no. Debemos de tener algo más notorio, más obvio. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso vamos a ocupar el siguiente código. Primero vamos a ver la variable ventas, la que creamos. Control Enter. Y aquí vemos que sí hay datos faltantes. Y los datos faltantes se muestran como NA. NA, no hay información. Oiga, profe, si le pongo 0 es incorrecto, porque al final, a lo mejor ahí no hubo datos porque, qué sé yo, a lo mejor algo del clima, pero por lo regular sí se abre esos días, si hay ventas esos días. Si no es algo común, se debe de poner a fuerza un número. ¿Por qué? Porque si se deja así y hacemos nuestro modelo, nos va a dar un dato erróneo. Entonces, estos valores NA deben de tener a fuerza un número. Y como podemos ver, pues hay varios. Aquí hay otros también, etc. Entonces, vamos a ocupar el siguiente código que se llama ggplot NA distribution. Prácticamente, eso nos permite identificar datos faltantes en gráfica. Entonces, en rojo. Identificar datos faltantes en rojo. Voy a seleccionar todo y control enter. Y vemos, aquí ya nos dio el gráfico y aquí es más notorio. Aquí de plano nos dice, ¿sabes qué? Aquí tienes un dato faltante, acá otros. E inclusive hasta el final hay varios. Entre más gruesa sea la línea roja, indica que hay más datos faltantes. De esta forma. Hay varios datos faltantes. Entonces, ya que detectamos que hay datos faltantes, no vamos a ir uno por uno identificando y cambiándolos. No, o más que nada poniéndolos. Sino que hay dos formas para interpolar, prácticamente para ponerle datos donde hay datos faltantes, para ponerle valores donde hay datos faltantes. La primera forma es con el código NA, na.interp. Aquí sirve para crear, sirve para poner datos, información cuando hay datos faltantes. Entonces vamos a crear una nueva variable. Vamos a crear una nueva variable que se llama ventas ajustadas. Ponemos este signo de flechita y esta nueva variable de ventas ajustadas va a ocupar el código, el comando na.interp. Este comando nos sirve para poner información donde no hay nada, información numérica donde no hay nada, y va a poner información numérica en la variable ventas. ¿Ok? Entonces seleccionamos y creamos esta nueva variable. Control Enter o correr. Y como podemos ver, ya creamos esta nueva variable que se llama ventas ajustadas. Ahora, vamos a ver con este código que era ggplot NA, porque es más notorio, nos permite ver en rojitos si hay o no datos faltantes. Aquí le vamos a cambiar, en vez de ventas le vamos a poner ventas ajustadas, porque es la nueva variable. Seleccionamos, le damos correr y como podemos ver ya no aparece nada en rojo. Lo que hizo RStudio es prácticamente más que nada donde había datos faltantes les puso un valor. Y vamos a verlo solito, la variable de ventas ajustadas. Como podemos ver ya no hay NA.
ya no hay NA. Lo que hizo RStudio, volviendo y repitiendo, es que donde había datos faltantes les puso un valor de manera estadística, no le puso al azar o lo que ustedes gusten, no. Les puso un valor que si en todo caso hubiera información sería ese. Entonces para eso sirve el comando de NA, el código de NA.interp, prácticamente para interpolar. ¿Qué es interpolar? Poner información donde no hay nada, poner numeritos, datos donde no hay nada de información, y por lo regular no pasa eso. Esa es la primera forma. Aquí de igual forma le voy a poner en el caso de na.interp permite interpolar. Nosotros de manera general, bueno, en el caso del programa de RStudio existen dos formas para interpolar datos. Interpolar datos, poner información donde hay datos faltantes, poner numeritos donde hay datos faltantes. Ya vimos la primera forma, sin embargo ahorita vamos a ver la segunda forma, que es lo mismo, nada más que en vez de poner na.interp, vamos a poner na-interpolación. Permite interpolar. Oiga, profe, ¿va a dar el mismo resultado? Sí. Al final va a dar lo mismo, pero en el dado caso de que no pudieran hacer con el primer método, bueno, pues yo les enseño el segundo. Entonces seleccionamos, vamos a crear una nueva variable que se llama ventas ajustadas 2. A partir de la variable ventas, la primerita que creamos, y esta variable ventas, cuando la creamos, vamos a interpolar. Para eso sirve el comando. Ok, seleccionamos control enter. Ahora de nuevo control enter para el siguiente, ventas ajustadas 2. Ya creamos una nueva variable, como se puede ver acá. Y pues como podemos ver, ya no aparece el dato de NA. Esto es para lo que nos sirve, para interpolar datos. Vamos a verla de manera de gráfica. Vamos a ver, aquí le vamos a poner ventas ajustadas 2. Seleccionamos control enter o correr. Y como podemos ver en el gráfico, ya no aparece ninguna línea roja. Al contrario de la original, de ventas la primerita, que sí nos aparecían líneas rojas porque sí habían datos faltantes. ¿Qué hicimos con la primera forma y con la segunda? Interpolamos datos. ¿Qué es interpolar? Poner datos donde hay faltantes. No le podemos dejar en cero porque, volviendo y repitiendo, no es algo normal que en esos días nos hayan abierto. A lo mejor hubo una protesta, una huelga, qué sé yo, pero necesitamos a fuerza información para los procesos. O igual imaginemos que se nos pasó o se eliminó la información de ese día. Bueno, eso nos va a permitir poner datos donde hay faltantes. Ahora ya como último y como final, como les había mencionado, nosotros tenemos el archivo original del Excel. Sin embargo, ya como último lo vamos a poner, primerito lo tenemos el archivo en Excel, es lo que hicimos aquí en Files, descargamos en Excel, analizamos todo en RStudio, pero al final queremos la información expresada en Excel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva base de datos. Bueno, aquí ventas NA es la que ya tenemos. La vamos a sobreescribir. Si nosotros quisiéramos crear una nueva base de datos, le podemos poner aquí un nombre, no sé, ventas clean. ¿Por qué clean? Porque está limpio. Ventas clean. ¿Y de qué va a hacer esta nueva base de datos? Repitiendo, este signo de flechita a la izquierda nos ayuda a crear variables y o en su caso también nos ayuda para crear bases de datos. Ahorita vamos a crear una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una tabla con varias variables. Como aquí ventas NA es una base de datos porque tiene varias variables e información, como se puede ver acá. Entonces, a la base de datos original de ventas NA, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Sin embargo, nosotros le vamos a agregar las nuevas dos variables creadas que no tienen, que ya les quitamos, que ya les agregamos información donde había datos faltantes. Entonces, en vez de tener 4 columnas, ya va a tener 6 columnas. Entonces, para agregar se pone cbind, que es agregar columnas. Para eso sirve este comando. ¿A qué se le va a agregar columnas?
se va a agregar las columnas de ventas NA, o sea, las 4 que tenemos, se va a agregar esta nueva columna de ventas ajustadas y se va a agregar esta nueva columna de ventas ajustadas 2. En total vamos a tener 6 columnas. Volviendo, se van a combinar, sirve para combinar columnas y o variables, se van a combinar las variables de la base de datos de ventas NA, que son 4, la variable ajustada, que ya le que ya le agregamos datos, interpolamos información, y se le va a agregar la variable ventas ajustadas 2. En total, la nueva base de datos va a tener 6. Aquí lo vamos a sobreescribir. En vez de ventas clean le ponemos ventas NA para que se reescriba la base de datos y ya tenga, en vez de tener 4 variables, va a tener 6. Entonces, para eso sirve el comando cbind. Es para unir variables y o columnas. Aquí unimos variables de una base de datos, las nuevas variables creadas, entonces ya vamos a tener 6. Seleccionamos y control enter. Y ya vamos a ver ventas NA, ya se sobreescribió. Antes teníamos 4, pero ¿qué pasa? Ya se actualizó, ya tenemos 6. Como podemos ver, a ver si nos permite, aquí. Por ejemplo, en la posición 63, aquí no había información en la original. Sin embargo, con los nuevos 2 métodos que vimos, pues prácticamente ya le puse información. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar para realizar nuestro modelo de pronóstico. Ahora, ustedes me pueden decir, oiga, profe, ¿el resultado del primer método es el mismo que el segundo? Sí, al final pueden ocupar cualquiera de los dos. Yo les doy la opción, pero les muestro los 2 métodos para que se apoyen. Y ya como último, como les comenté, vamos a guardar el archivo en Excel. Para eso sirve el comando write_xlsx, que vamos a guardar en Excel la base de datos que se llama ventas NA. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Para que cuando lo abramos en documentos nos aparezca. Pues le podemos poner ventas NA1, interpolación, la que ustedes gusten. Repitiendo, el comando de write_xlsx es para guardar lo que hicimos aquí todo. Lo guardamos en Excel. ¿Qué vamos a guardar? Aquí vamos a guardar la base de datos que se llama ventas NA. Y de hecho es la única base de datos. ¿Y cómo la vamos a guardar en Excel? Porque le podemos cambiar el nombre. Pues en Excel ponle el nombre de ventas NA1. Entonces ya al final seleccionamos este comando y le damos control enter. Y ya se guardó. ¿Cómo lo podemos verificar? Abrimos nuestros documentos. Que se abra. Y ya aquí está guardado. Ventas NA-1. Yo lo voy a abrir para que lo podamos visualizar. Ahorita que abra. Y como podemos ver, sí, a diferencia de la base de datos original, que nada más tenía 4 columnas, 4 variables, aquí ya tiene 6 y tiene las últimas 2 agregadas. Repitiendo, esto nos ayuda para cuando existe información faltante. Por ejemplo, en la columna 64, en ventas no había datos porque, imaginemos error de dedo, no se escribió nada, un error humano. Pero con el método que utilizamos, el método estadístico de interpolación, ya sea el primerito o segundito, ya le puso un dato. Profe, ¿cuál método ocupo? El que ustedes gusten. Si ustedes gustan el primero o el segundo. Si no les pareció el resultado del primero, por X o Y razón, bueno, tienen el segundo y viceversa. Entonces, jóvenes, este fue el último tema para presentar los datos de una forma clara. La clase pasada fue interpolación. La clase pasada fue identificación de datos atípicos, cuando había datos muy altos o muy pequeños que afectaban nuestros resultados estadísticos, que afectaban lo que era nuestro modelo para pronóstico. Y ya el segundo tema es interpolación, que prácticamente nos permite poner datos donde hay faltantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar para que nuestro modelo sea mejor. Y más que nada porque en este caso de datos faltantes es porque, volviendo repitiendo, a lo mejor un error humano,